Listo, entonces, Sonia, adelante, puedes activar tu micrófono. Bueno, buenos días para todos. Bueno, varias cositas para el grupo uno. Primero, de pronto me gustaría de pronto que me aclararan si cuando hablaron de la matematización, razonamiento, pues usaron la frase que se profundizaba en competencias matemáticas de razonamiento, matematización. Creo que de pronto por los nervios de la presentación utilizaron el término competencias. Entonces, aclarar esta parte. Eh, Otro aspecto de la presentación, pues, dentro del análisis, dentro de este análisis, pues, se dice que es muy importante tener en cuenta también el contexto de la institución. Y durante la presentación, pues, no escuché algo en relación a eso. Entonces, me gustaría de pronto tener, que nos contaran un poco de qué manera tuvieron en cuenta el contexto de la institución para la creación de los objetivos, para la redacción de los objetivos. Bueno, otra pregunta, y es que, ¿de qué manera bueno, el grupo uno tiene en cuenta tres contextos fenomenológicos, que es el crecimiento poblacional, el espacio muestral, el área y el volumen, y como subestructuras tiene en cuenta exponencial, combinatoria y dimensional, lo que en algún momento abordaron en la actividad 2.4 para cerrar. Entonces, me gustaría saber también de qué manera se tienen en cuenta estos contextos fenomenológicos y las subestructuras y por qué de alguna manera, por ejemplo, el contexto de espacio muestral y combinatoria, pues, cómo se vería reflejado en los objetivos y en las tareas prototípicas y de manera general los tres contextos y las tres subestructuras. Eso sería todo. Listo, Sonia, gracias. Alexander, adelante. Buenos días. Bueno, yo tengo unas dudas respecto a inicialmente los objetivos, donde el grupo, digamos que le da un énfasis a utilizar la potenciación para calcular área y volumen. Entonces mi pregunta era si no era posible dejarlo tal vez un poco más amplio, pensando en que pues, la potenciación tiene más aplicaciones cercanas para el estudiante. Y pues a raíz de eso, en las expectativas de tipo afectivo, eh, el grupo en la primera expectativa habla de diferentes aplicaciones en su contexto y en la expectativa tipo afectivo número 2 y 3 cierran la idea o cierran cada una de las expectativas centradas en área y volumen. Bueno, y como dijo mi compañera, tampoco pude evidenciar las subestructuras que tenían. Lo de potenciación de naturales la pude ver, potenciación usando naturales. La de potenciación no la pude ver. Y potenciación de base fraccionaria tampoco la pude ver. Esas son como mis dudas. Gracias. Listo, Alexander, gracias. Nancy, adelante. Buenos días para todos. Bueno, una de las preguntas también iba enfocada a la que acaba de hacer la compañera Sonia. Entonces, un poquito de explicación cómo van a utilizar el contexto de crecimiento exponencial y espacios muestrales porque no se vieron en las actividades prototípicas. Y la otra pregunta va dirigida a cómo se activa la capacidad matemática fundamental del uso de herramientas matemáticas. Esas serían las dos preguntas. Vale, Nancy, muchas gracias. Muy bien, entonces ponemos ahora, Karina, por favor, la presentación del grupo 2 y levantamos la manita quienes tengan comentarios o preguntas. Bueno, adelante, Sonia. Gracias. Bueno, para el grupo número 2, ellos mencionaron algo del contexto de la institución, algo pequeño. Me gustaría saber también de qué manera tuvieron en cuenta esas características de la institución para la redacción de los objetivos. Ya. Listo, Sonia, gracias. Robinson, adelante. Con respecto al, a la relación entre los objetivos, las capacidades y los procesos, no tengo clara eh, a qué proceso hace parte la capacidad de cada uno de los objetivos. Hablaron acerca de las capacidades que tienen los objetivos y los procesos,
pero el proceso de la capacidad no es clara en esta situación. Listo, Robinson. Gracias. Snyder, adelante. Vale, pues no, es algo muy concreto. Cuando hablaron de las expectativas de tipo afectivo, hablaron que la representación de los artefactos tenía que ver más que todo con la comunicación, o bueno, la relacionaron directamente con la comunicación. Pero mi pregunta también sería si ahí no estaría involucrada, por ejemplo, la representación, porque precisamente pues ese es el fuerte que pues yo evidencio en la actividad. Vale, Snyder, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas para el grupo 2? Listo. Entonces ponemos la presentación del grupo 3 y quienes tengan dudas, por favor, levantan la mano. Listo. Le doy paso a Robinson. Básicamente es la misma pregunta, ¿ya? Hablan acerca del objetivo, las capacidades de los objetivos, los procesos de los objetivos, pero la relación entre procesos y capacidades, dado desde los objetivos, no es clara. Entonces sí me gustaría que me aclararan esa partecita. Ok, Robinson, gracias. Snyder, adelante. Pues mi pregunta de pronto tiene que ver más que todo con el uso, en este caso, del coeficiente de dispersión, porque es que aseguran que verifican el coeficiente de dispersión para determinar la variación, y pues yo tengo entendido que el coeficiente de dispersión lo que me da es la dependencia entre las dos variables que estoy relacionando y si efectivamente pues tienen relación, si la dependencia es fuerte, débil, exacta, o si la dependencia definitivamente es nula. Entonces no voy con la variación, pues porque definitivamente no me da una variación entre la variable, sino me da una dependencia o una relación entre las dos variables que estoy relacionando. Entonces, no sé, es cuestión como de conceptos, es eso, es básicamente eso. Listo, Snyder, gracias. Nancy, adelante. Bueno, mi pregunta, no sé si fue por la premura del tiempo, no entendí muy bien el primer objetivo porque sé que es la interpretación de gráficas de dispersión. No me quedó muy claro ese objetivo y tampoco los procesos que se activan en él. Y también quisiera saber cómo se activa la representación como capacidad matemática fundamental dentro del desarrollo de los objetivos. Listo, Nancy. ¿Alguien más? Creo que no. Muy bien, vamos entonces con presentación del grupo 4 y preguntas, comentarios que hayan respecto a su trabajo. Robinson, adelante. En la presentación del grupo 4, el segundo objetivo, no me es clara la fenomenología que van a trabajar. O sea, no está evidente ahí. Es un objetivo bastante amplio que no está manejado ahí. Eso sería la primera situación. Y la segunda situación es como una recomendación, tener en cuenta que en los conocimientos previos y en algunas capacidades están utilizando verbos que no son medibles. Entonces, son situaciones muy pequeñas, pero hay que tenerlas en cuenta, ya que para esta parte de los conocimientos previos y de las capacidades de expectativas, hay que utilizar verbos medibles que se puedan medir y que se puedan manipular. No era nada. Listo, Robinson, gracias. Leonel. Muy buenos días para todos. Bueno, tengo pues unas dudas o unas aclaraciones para el grupo número 4. La primera es que no veo claramente la relación entre las capacidades fundamentales en los objetivos, o sea, que en qué parte del objetivo apunta a cada una de ellas y a los mismos procesos. Entonces no veo como clara esa relación, para ver si nos la pueden aclarar ahorita cuando nos den las respuestas. En las capacidades fundamentales también en las tareas de pronto las pasaron muy rápido, entonces no se visualizó en qué parte de la tarea
se puede activar cuál de las capacidades fundamentales. Y en la parte de las expectativas afectivas, no me queda claro cómo se podría medir la confianza que ellos nombran en la expectativa número 3. Gracias. Listo, Leonel, gracias. Nancy, adelante. Bueno, la pregunta también va relacionada con la aclaración de los procesos que se activan en cada uno de los objetivos, porque hablaban que en el primer objetivo se activaban, bueno, así lo entendí, dos procesos y en el tercero se activaba otro proceso matemático. Entonces, quisiera un poquito de aclaración sobre esa activación y por qué se aplican en el primero dos y en el segundo un solo proceso. Listo, Nancy, gracias. Jesús levantó la mano por ahí. Sí, señora. Ok. Respecto a los objetivos, sabemos que debíamos buscar la relación con el contexto o con el marco conceptual de PISA, pero no sé si lo nombraron, si existe alguna relación de los objetivos con los estándares básicos de competencia. Me gustaría mirar si de pronto me pueden hacer alguna aclaración en este aspecto. Vale, Jesús, gracias. Creo que ya no hay más comentarios ni preguntas al grupo 4. Muy bien, entonces lo que sigue, vamos a ir ahora a nuestros grupos. Vamos a tener entre 5 o 7 minutitos. Entonces,
debían darse los tres. Hola, 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 hola a todos. Ya estamos volviendo a la sala principal. Ay, no. Ay. Hola, Karina. Pausa, por favor, los grupos en el stop. A eso, listo. Hola, hola, hola. Ya se van a reconectar. Hola, ya estamos en la sala principal. ¿Listo? Qué rico, Hola, nos están hola. Andrea, ¿qué pasó? Listo. Qué rico. De algo se acordó. El encuentro de hoy. Bueno. Listo, entonces ya se está reconectando Robinson a la plataforma. Muy bien, nos vamos organizando entonces para las reacciones a las preguntas que nos hicieron por grupo. Karina, porfa, me colaboras. Nuevamente vamos a ir compartiendo las presentaciones por si los grupos quieren mostrar algo específicamente. Entonces la presentación del grupo 1. Listo, Robinson ya llegó. Entonces, grupo 1, ya saben, tienen 5 minutitos para reaccionar a las preguntas de sus compañeros o para Hola. ampliar cuestiones de la presentación que no hayan podido abordar. ¿Listo? Bueno. Entonces, adelante. Bueno, entonces, con respecto a las preguntas que nos realizaron, quiero aclarar que hay un fallo en la presentación, ya que en la presentación que se realizó y en la que se presentó hay una cuestión de que no mostró o no pasó por la red o por la versión del software unos subrayados donde era mucho más clara la información y era mucho más entendible en el momento de la presentación. Entonces voy a intentar ser lo más claro posible para responder las preguntas. La cuestión de las competencias, cuando yo nombré las competencias de pronto fue muy rápido y no fue muy claro, que nos basamos en las competencias básicas de aprendizaje para tomar los conocimientos previos de los estudiantes, ¿ya? Los contextos de la institución, ese contexto está claro en el trabajo. Aquí sencillamente solamente nombramos el colegio y pues está para estudiantes de grado séptimo. Cuando se habla de los contextos y las subestructuras, pues en la presentación solamente se tomó el objetivo 2 que estaba enfocado hacia la solución de problemas de áreas y volúmenes con la potenciación de números naturales. En el objetivo número 1, que sí, tal vez fue que un error de no tomarlo en otro ejemplo, que ahí retoman también los espacios muestrales y, y los crecimientos poblacionales como contextos fenomenológicos y también como tareas prototípicas de ese aspecto. Para el uso de herramientas, aquí es donde se supondría que estaría sombreado la parte del uso de herramientas en los objetivos, en el objetivo 2 más claramente, y en el proceso de aplicación de aplicación y argumentación, de razonamiento y argumentación y el uso de herramientas estaría la utilización de potenciación de números naturales, en la utilización de potencias, en la utilización de herramientas matemáticas. Entonces, creería que ya con esto estoy respondiendo a todas las preguntas que me hicieron, que en esta ocasión pues no fueron tantas como se acostumbra. Muchas gracias. Vale, Robinson, muchas gracias. Gracias, Elena, también. Listo, entonces vamos con las reacciones del grupo 2 a las preguntas que les hicieron hoy. Ponemos la presentación, muy bien, y adelante, grupo 2. Bueno, en cuanto a
A la primera pregunta de qué características de la institución tuvimos en cuenta para la redacción de objetivos, pues son características académicas y, y, y en las expectativas de tipo efectivo también el compañero nombró las características que tuvimos en cuenta que fueron sociales, culturales y académicas también para la redacción de estos. Bien, sí. Respecto a la segunda pregunta de los procesos que subyacen en las capacidades, pues sentimos que esta pregunta no procede en el sentido de que no es clara su formulación. Sin embargo, tenemos en cuenta que las capacidades y los procesos hacen parte de las expectativas de nivel superior y que son transversales y comunes a los temas y que se desarrollan las capacidades matemáticas fundamentales a través de los procesos. Ahí mencionamos los procesos en relación a cada objetivo y mencionamos las capacidades matemáticas fundamentales en el desarrollo de las tareas prototípicas. Y respecto a las expectativas afectivas de lo que se tuvo en cuenta comunicación y no representación, pues allí se presentó una tabla que mostraba las tres expectativas activas y en las cuales uno de los requerimientos era que estuvieran relacionadas con dos capacidades matemáticas fundamentales. Entonces, las capacidades matemáticas fundamentales que, digamos, que tienen mayor énfasis en el desarrollo de nuestro tema es la representación y la comunicación, porque pues, es una comunicación gráfica, ¿no? Entonces, en ese sentido, se relaciona con esta perspectiva expuesta, se relaciona con la comunicación. En el hecho de que existe el hábito de comunicar estas ideas. Y pues comunicar implica que si el estudiante se encuentra un artefacto o compra un artefacto, allí van a venir explícitas estas perspectivas, y entonces la idea es que él decodifique la información que se le brinda junto con el artefacto, o que a partir de la idea de crear algo artefactual, él pueda expresar el ejercicio del diseño a través de las perspectivas, en este caso la perspectiva isométrica. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces le voy a dar paso al grupo 3 para reaccionar a las preguntas de sus compañeros. Bueno, respecto a la pregunta de la relación de los procesos y capacidades en el objetivo, pues nosotros lo estábamos mostrando en esta diapositiva, en el cual nosotros estamos dando a entender que estamos encontrando los procesos de formular, emplear e interpretar de acuerdo a las palabras que aparecen en el mismo objetivo. Obviamente las capacidades a las que nosotros le vamos a hacer un poquito de mayor énfasis, aunque todas las vamos a manejar, son las capacidades de comunicación, razonamiento y argumentación. Como les indicaba, el proceso de formular lo podemos encontrar cuando el estudiante está haciendo el análisis de una gráfica estadística. El proceso de emplear cuando está aplicando los procesos y procedimientos de las medidas de dispersión, y el proceso de interpretar y evaluar cuando está interpretando los resultados obtenidos cuando aplicó los procesos de medidas de dispersión. Eso respecto a la primera pregunta, y las capacidades, pues las enumeré en la siguiente diapositiva, cuando decíamos que la comunicación era leer, interpretar la situación, problema, y cada una de ellas en la presentación les indiqué cómo la iba a encontrar el estudiante o cómo la iba a lograr el estudiante. Ahora bien, para el objetivo número 2, cuando nos preguntaron qué pasó con el primer objetivo, también indiqué que por tiempo no era posible trabajar el objetivo número 1, aunque también si lo leemos dice que es analizar los resultados que se obtienen al resolver un problema con el concepto de simetría e interpretarlos en el contexto problema y evaluar la validez de los mismos. Lo primero que hay que dejar claro acá que aquí vamos a trabajar la subestructura de medidas de tendencia central y el contexto fenomenológico es la simetría. También vemos que los procesos se encuentran ahí. El proceso de formular cuando está analizando los resultados, el proceso de evaluar e interpretar cuando está interpretando el contexto del problema, y el contexto de ejecutar cuando está resolviendo el problema con el concepto de simetría. Ahí estamos mirando los procesos. Las capacidades fundamentales también se manejan similares porque nuestro tema es la interpretación gráfica de la dispersión de un conjunto de datos, se manejaban similares a como se estaban manejando en el objetivo número 2, que también estábamos activando las 7 competencias matemáticas fundamentales. Leo. Listo, nuevamente muy buenos días. En la segunda pregunta que nos hacen sobre el coeficiente de variación, no de dispersión como lo nombraba el compañero,
hay una diferencia sustancial entre dos conceptos, que uno es el coeficiente de variación y el coeficiente de correlación. El coeficiente de variación, que es el que nosotros vamos a trabajar en la unidad didáctica, es referente a una sola variable, o sea, no hay comparación entre variables. Y está fundamentado en la desviación estándar y en la media de los datos que se están tomando en una sola variable. En el coeficiente de correlación se tiene que tener en cuenta las dos variables que están jugando y se mira es la participación o la relación que tiene cada una de ellas y cómo influye una variable dentro de la otra. Pero nosotros no vamos a tocar ese tema como tal, entonces sí es una aclaración de conceptos y de términos en la parte del coeficiente. Es el coeficiente de variación más no el coeficiente de correlación para dos variables. Gracias. Listo. Muchas gracias, grupo 3. Entonces finalizamos con grupo 4. Les doy paso. Adelante, Alex. Bueno, en la pregunta nos dicen que en el segundo objetivo no es clara la fenomenología. En este objetivo nosotros, digamos que haciendo énfasis a eso, vamos a plantear diferentes situaciones en diferentes contextos. Consideramos que allí podemos evidenciar situaciones en las que se vea la fenomenología del tema tratado, fracciones menores a la unidad, iguales a la unidad o mayores a la unidad. Bueno, en algún momento nos preguntaron que los verbos en las capacidades no eran medibles. Nosotros para elaborar estas capacidades pues tuvimos en cuenta las características que en los apuntes mencionaban sobre los procesos, esos procesos rutinarios que en algún momento cada estudiante hace cuando aborda una determinada tarea. Y en esa medida pues planteamos las diferentes capacidades que se mencionaron en la presentación. Snyder. En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, bueno, particularmente cuando preguntan que cómo se mide la confianza, pues yo creo que pues no tiene piso esa pregunta, en el sentido de que si estamos hablando de expectativas de tipo afectivo, se relacionan precisamente con cosas que tienen que ver con el interés, con la motivación, con la predisposición, con los hábitos, y consideramos a partir de la lectura de los apuntes pues que este tipo de cuestiones pues no son medibles. De hecho, si nos pusiéramos rigurosos pues podríamos replicar la misma pregunta al grupo, pero pues bueno. Otra cuestión que tiene que ver con los procesos activados en cada objetivo. Nosotros pues hicimos una lectura juiciosa de los apuntes, de hecho de las mismas preguntas que aparecen para el módulo, y precisamente no es necesario que cada objetivo apunte a todos los procesos matemáticos. La importancia es que los objetivos que se planteen den cuenta de los tres procesos matemáticos, y pues yo creo que aclaré que el primer objetivo se enfoca o enfatiza más en los procesos de formular, en los procesos de emplear, y en el segundo también se miran en medida, pero pues se hace mayor énfasis en la interpretación y en la evaluación de esos resultados. Había otra pregunta que tenía que ver con que si tuvimos en cuenta los estándares en cuanto al contexto institucional para el planteamiento de los objetivos, y sí se tuvieron en cuenta, porque de hecho en la institución en la que se va a aplicar, pues digamos que está muy de la mano con la normativa nacional, con los documentos nacionales. Entonces, desde el mismo plan de estudios, pues se tienen en cuenta todas estas relaciones con la documentación. Entonces, obviamente, sí se tienen en cuenta los estándares, porque de hecho en grado sexto y en grado séptimo está planteado algo relacionado con el tema pues ahí que tenemos. De pronto, haciendo un poco más de claridad en cuanto a las capacidades que se miran en cada tarea, pues nosotros tenemos en cuenta las capacidades de comunicación, matematización, razonamiento, argumentación, diseño de estrategias, representación y utilización de operaciones y un lenguaje simbólico. En un primer momento, cuando hablé de los objetivos, digamos que me referí a cómo se podían ver
esas capacidades matemáticas fundamentales, pero si lo quisiéramos ver a nivel de cada actividad, pues sencillamente vemos que aquí están implícitas, por ejemplo, una comunicación para que el estudiante haga una lectura de las fracciones. Aquí más que todo, aquí cuando hago una lectura de las fracciones, la matematización cuando precisamente identifica y transfiere toda esa lectura que hace ese modelo mental a algo netamente matemático. Tienen que estar pues componentes de justificación, de argumentación que se dan cuando se pide que explique, cuando se pide que le dé sentido a las fracciones. Un diseño de estrategias, obviamente, a pesar de que nosotros estamos dando el paso, las preguntas, eso no es una camisa de fuerza para darle un paso a paso al estudiante que haga todo. Él tiene que diseñar estrategias, ya sea desde la manera visual, desde la manera de la aplicación de procedimientos matemáticos, como la ampliación, como la simplificación, como el producto cruzado. Tiene que generar ese paso a paso que está en términos de esas capacidades que van a permitir pues, que el estudiante realice la tarea. La primera tarea tiene mayor énfasis en lo que tiene que ver con la representación, porque precisamente en las fichas están presentando las fracciones en distintas representaciones. Entonces el estudiante, que tiene que hacer, establecer relaciones entre esos tipos de representación, poder hacer transformaciones, de hecho poder hacer traducciones en los mismos sistemas de representación, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de una presentación numérica, también está pasando al número decimal como tal, que también sería una traducción entre el mismo sistema de representación. Y pues obviamente la utilización de operaciones y demás está implícito ahí cuando quiere determinar la equivalencia a través de algún proceso matemático. Entonces, esa digamos que es la aclaración con relación a la pregunta o a las preguntas que nos hicieron. Y de pronto también queremos aclarar que el uso de herramientas, pues no le dimos relevancia, no le dimos prioridad aquí, pues porque no es necesario en realidad utilizar algún tipo de herramienta matemática para la realización de las tareas. Y pues yo creo que ahí estamos abarcando las preguntas que nos hicieron. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias al grupo 4, a todos los grupos. Vamos en este momento a hacer nuestro receso para el cafecito. Entonces nos vamos. Vale, bueno, voy a compartirles, perdón, aquí ya, voy a compartirles algo de las notas que alcancé a tomar el día de hoy. Vamos a ver cómo funciona de esta manera, y si no, pues para la próxima sesión intento resumir un poco la información o presentarla diferente. Bueno, les recuerdo entonces los objetivos. Esto, obviamente, digamos, desde mi mirada como el formador, pues lo que quiero es pues contarles lo que fue mi interpretación de sus Perdóname, presentaciones. Carlos. Dime. Perdón. Por si ven la imagen muy pequeñita, entonces pueden pulsar a la izquierda. Hay un botoncito como de una lupa. Si oprimen allí, se expanden 4 opciones. Hay un más, hay un menos, hay un mejor ajuste y hay un 1.1. Si quieren poner el 1.1, pueden ver la página que está compartiendo el formador y mover hacia abajo. Listo, Sonia me dice que ya está, y pues esa información para todos. Listo. Listo, Pau, gracias. Bueno, Vale. entonces les decía que parto de los objetivos, ¿vale? La idea de interpretar la información que ustedes presentan hoy, pues es ver qué tanto de estos objetivos logro identificar. Obviamente, en la presentación no pueden mostrar todo lo que hicieron en el documento, pero creo que la idea pues es destacar algunas de estas cuestiones. Entonces, pues no en todos los grupos percibí la misma profundidad, digamos que eso es natural, cada uno de ustedes escoge en qué hacer énfasis, pero entonces les recuerdo que la idea era enunciar los objetivos de aprendizaje de la unidad didáctica, seleccionar o diseñar las tareas prototípicas, y aquí más adelante voy a hablar un poco de esta idea de tareas prototípicas que iremos igual desarrollando a lo largo del módulo. Bueno, asociadas a cada objetivo de aprendizaje, enunciar los conocimientos previos y las capacidades correspondientes a la unidad didáctica. Aquí también, digamos que vi un poco de diferencia en cómo abordaron estas ideas. Y la última parte, enunciar las expectativas de tipo afectivo a las que desea contribuir en la unidad didáctica. Aquí también considero que
pues presentaron de forma un poco diferente estas expectativas, y voy a hacer énfasis en algo muy importante que tiene que ver pues con este tipo de expectativa. Bueno, comentarios generales, esto lo pongo como inicio ya de lo que voy a describirles en los comentarios, porque pues a partir de lo que estoy viendo o lo que vi en sus presentaciones, pues hago mis comentarios, obviamente. Entonces, lo primero, yo creo que es muy importante que se tomen unos pocos segundos para hacer o para presentar el contexto de la propuesta. Yo sé que cuando estamos tan metidos en algún tema, pues nosotros lo vemos claro, eso nos pasa a todos. Y cuando vamos a contar lo que estamos haciendo, pues suponemos que las otras personas lo van a entender tan fácil como nosotros lo estamos entendiendo. Pero creo que tenemos que trabajar un poco más en eso. La idea es presentar un poco ese contexto de qué es lo que van a hacer o qué es lo que van a presentar ustedes a sus compañeros. Y recuerden que esto se comparte después también. Entonces, una persona que llegue a ver una de sus presentaciones, pues debe tener un poquito más de información. Y ese contexto tiene que ser relacionado con lo institucional, como algunos grupos lo presentaron, pues la idea de con qué grupos van a trabajar, hay un poco de información pues que es importante y pues lo pone a uno en ese contexto. Y lo más importante en este módulo es la relación que tiene este trabajo con el módulo 2. Como ustedes identificaron en el trabajo de compañeros, pues hace falta un poco más de esa información en la presentación. Repito, seguro que en el documento, en el texto aparece, pero sí considero que hizo falta el día de hoy hacer un poco más de énfasis, porque ese es el material con el que ustedes están comenzando a trabajar en este módulo. O sea, ustedes ya tienen una materia prima y pues algunos grupos no la mencionaron, y si la mencionaron, pasaron muy rápidamente por eso. Otra cuestión que me lleva a mis comentarios es que la información que presentan debe estar acompañada con algo, o sea, tienen que apoyar la información en algo. O sea, para mí como asistente, pues me perdí un poco porque lo que estaban presentando en la diapositiva eran 3 líneas de texto, pero el discurso fue un discurso larguísimo con muchísima carga de información, y entonces fue un poco difícil entender ese tipo de presentación. Ahora, pasa otra situación, y es que presentan textos que hacen referencia a una cuestión, pero el discurso nuevamente está cargado de muchísima información, y como participante o como lector, tengo que decidir: o leo lo que ustedes están presentando o pongo cuidado a lo que están explicando. Y mi sensación el día de hoy fue que para algunos de ustedes, pues, digamos, lo que percibí fue que me están hablando de una cosa diferente a la que está escrita. Entonces fue un poco complicado ahí entender algunas ideas. La falta de títulos de algunas diapositivas también me dejó un poco perdido, porque, repito, desde mi posición como asistente, pues querer tomar apuntes de algo y no encontrar el número de la página de la diapositiva y no encontrar ese título para tener un poquitico más de contexto, y cuando estaba escribiendo algo y levantaba la mirada ya iban en otra cuestión, entonces sí fue un poco complicado. Esto son cuestiones de forma, yo entiendo, pero estas cuestiones de forma generan una complicación en las cuestiones de fondo, porque no puedo hacer como asistente, repito, una relación entre esas cuestiones de fondo que ustedes están presentando, porque el discurso va por un lado, la presentación en algunos casos va por otro, entonces eso dificulta un poco la interpretación de la información. Una sugerencia que les hago: yo sé que hay una cierta ventaja en términos de la preparación de la presentación, que yo pueda tener mis notas y que las pueda leer sin problema. Y está bien, o sea, tenemos esa ventaja, y de hecho, cuando son presentaciones presenciales, pues también podemos tener notas. Pero cuando nos encargamos más de hacer la lectura de lo que tenemos y nos preocupamos por el tiempo, esa presión lo que hace es que leamos casi que sin darnos cuenta qué es lo que estamos leyendo, y estamos seguros que eso que estamos leyendo, pues es lo que tengo que contar. Pero no están las pausas, no están las relaciones con lo que estoy presentando en la diapositiva, no está esa interpretación o esa explicación que se puede presentar. Entonces ahí también es una sugerencia: si las van a leer, pues no es que lean todo el texto, sino que lean esas ideas principales que les van a ayudar a ustedes a generar el discurso para explicar lo que están presentando en la diapositiva.
Otra cuestión es que se debe explicar la información que se presenta en las diapositivas, y si no, pues ¿para qué se presenta? Entonces, un par de tablas que pasaron rápidamente por las tablas, pero pues, ¿para qué las presentan? Hay información de fondo que estamos interpretando, que estamos tratando de entender cuál es su propuesta y cuál es la relación que están estableciendo entre las nociones que trabajamos en este módulo. Pero presentar información y pasar por encima tan rápidamente, pues no tiene sentido. Es mejor usar ese espacio o ese tiempo en ampliar un poquitico otra información. Y aquí, esta pregunta, ¿qué significa correctamente? Es un ejemplo de algunas cuestiones que digamos, en nuestro discurso, en el texto, podemos asumir como que se entiende perfectamente, pero así como digo, se entiende perfectamente, ¿qué significa correctamente? Creo que ese tipo de términos necesitan un poco de explicación o ejemplo, porque algo que sea correcto para mí no necesariamente va a ser correcto para otra persona. Estoy hablando en términos generales. Lo que quiero es que lleven este comentario al término particular o en el campo particular de sus tareas, de sus redacciones. Este comentario lo tengo acá porque lo vi en alguna descripción de capacidades. Entonces, correctamente, ¿qué va a significar? Y pues que lleven este comentario a otros términos que, repito, para ustedes pueden ser muy claros, pueden tener un significado, pero aquí estamos trabajando sobre los significados. Y la idea es ponernos de acuerdo pues, en lo que significan esos términos y llegar a esos acuerdos de los significados. Entonces, simplemente es para dejarlo por ahí, porque pueden ser cosas, como lo escribo aquí, algo muy general. Puede ser muy general para las personas que no estamos empapadas de toda esa información que ustedes sí tienen durante estas 2 semanas intensas de trabajo. Entonces, no hay claridad en cómo puede alguien apreciar que algo es correctamente o que no es correctamente. Y lo otro es, por ahí en algún par de lugares, el uso del lenguaje técnico. Nosotros estamos entendiendo este lenguaje técnico, pero las personas más adelante que van a leer nuestro trabajo no necesariamente van a entender este lenguaje técnico. Y luego, más adelante, cuando estemos retomando todos estos textos, vamos a tener que transformar esas ideas un poco. Y si lo estamos haciendo desde ahora, pues donde se pueda usar el lenguaje técnico, perfecto, pero en algunas cuestiones que son de compartir, pues no se va a poder hacer. Bien, y con esta siguiente parte que les muestro acá es para hacer un comentario, que tiene que ver con una pequeña discusión que se generó con algunas preguntas de los grupos. Ustedes lo apreciaron perfectamente. Algunos grupos hicieron un poco de énfasis en estas relaciones, otros, unos presentaron algún tipo de gráfica de tabla, algunos otros mencionaron las relaciones que encontraron, pero esa diferencia, digamos, en la forma, llevó tal vez a una interpretación incompleta de otras personas, de los asistentes. Sin embargo, pues lo que les sugiero acá es que revisen, esto está en la página 123 de los apuntes, o está en el documento de PISA, ustedes lo pueden ver con más detalle si quisieran, pero nosotros estamos presentando, esta tabla en el documento de los apuntes para que ustedes vean esta relación que existe entre las capacidades matemáticas fundamentales y los diferentes procesos. La idea es que se ubiquen en cada una de estas celdas, estas son las intersecciones, y puedan revisar si esas ideas que ustedes quisieron comunicar hoy se están ajustando a estas ideas. No es ese ajuste estricto que tiene que darse todo el contenido de este texto en lo que ustedes quieren decir, pero son ideas que sí los pueden llevar a entender o a estar tranquilos, a estar seguros de la relación que ustedes están generando. Por ejemplo, razonamiento y argumentación. Alguien mencionó algo sobre la relación de este razonamiento y argumentación y en el discurso lo dijo, pero ¿será que eso sí se está relacionando con los procesos matemáticos en este sentido? O, por el contrario, estamos asumiendo o están asumiendo una definición o un significado de la palabra razonamiento y de argumentación y lo están llevando a esa interpretación de la relación que existe con los procesos matemáticos. Entonces, esto lo vamos a estar revisando durante este módulo. Vamos a tener que volver, como lo mencionamos en la actividad de inicio del módulo, esto va a ser un proceso cíclico. Vamos a avanzar un poquito, vamos a dar 3 pasos, vamos a tener que devolvernos 1,
vamos a tener que revisar y vamos a avanzar otros 3 pasos. Esto no lo vamos a hacer de una vez, esto no es, vamos a tener en esta actividad ya los objetivos concretos, ya son los que son, no. Esto es poco a poco que vamos a ir avanzando, pero así como nos tenemos que devolver en nuestra producción, nos tenemos que devolver a estos documentos, a esta referencia y ver cómo poco a poco vamos entonces interpretando esto de una mejor manera. No hay, digamos, otra posibilidad. Todo lo que hacemos lo hacemos de la misma forma. Avanzamos un poco, nos equivocamos, nos devolvemos y vamos aprendiendo, pero pues no perder de vista esta referencia, ¿vale? Lo dejo ahí, repito, como una referencia. Bueno, me paso a comentarios generales. Tomo aquí unos ejemplos de sus trabajos, ¿vale? Voy a hacer algunos comentarios sobre lo que fue el trabajo de los grupos que simplemente aquí estoy usando como ejemplo, pero mis comentarios detallados van a estar en mis comentarios de la actividad, ¿de acuerdo? Esto lo tomé simplemente para tener un poquitico de contexto. Las tareas prototípicas. Entonces, hay una cuestión importante. En el documento de los apuntes mencionamos o describimos cuáles son las características de estas tareas. Hay una característica que es importante, que ustedes la van a ir encontrando o le van a ir encontrando un poco más de sentido cuando estemos en la siguiente actividad y en la que sigue. Y esta idea de un requerimiento, que lo tomo aquí como una palabra que uso con alguna frecuencia para referirme a esto, es yo le estoy haciendo una pregunta a un estudiante en un contexto, por ejemplo, esta tarea. Entonces, esta es la situación, pero aquí hay una pregunta que se refiere a este contexto. Entonces, lo que le estoy solicitando al estudiante, el requerimiento es esta pregunta: ¿qué capacidad de agua tendrá el tanque en decímetros cúbicos? Piensen ustedes en responder esta pregunta. Todos los procedimientos que van a tener que realizar para llegar a la respuesta. Para unos de ustedes van a ser 2 pasos, para otros pueden ser 5, puede ser 1, como quieran verlo. Pero esto de acá está generando un comportamiento, digamos, en ideas, es un procedimiento, tengo que ver la información, tengo que identificar cosas acá, me están dando una información y tengo que dar otra información. Pero esta sola pregunta ya está implicando una tarea, digamos, en el sentido que nosotros queremos transmitir, y es, tiene una información el estudiante, le estamos haciendo un requerimiento, una solicitud, y el estudiante tiene que pensar cómo manejar esta información para poder responderlo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de acá me va a generar una estrategia, un camino que el estudiante va a tomar entre el principio de la información, realizar una cantidad de procedimientos acá y luego terminar con una respuesta. Luego, ¿qué pasa? Que le estamos haciendo, o este grupo en particular, le está haciendo aquí otra pregunta. Esta pregunta tiene que ver directamente con la anterior. Esto es una cuestión diferente. Entonces, en este punto, esta situación de acá, esta pregunta que le están haciendo, ¿cuántos baldosines se deben comprar?, es otra tarea, o sea, es otra situación. Esto de acá va a tener un punto de partida, ¿de acuerdo? Y va a tener un punto aquí de llegada diferente a este de aquí arriba. Están respondiendo 2 cosas diferentes. Entonces, esta situación de acá va a generar una cantidad de procedimientos que, pues, en mayor medida son diferentes de los de arriba. Entonces, estamos hablando de tareas diferentes. No hay ningún problema que tengamos diferentes tareas. De hecho, explicamos en el documento de los apuntes que podemos tener diferentes tipos de tareas prototípicas, o mejor, diferentes tareas prototípicas. Cada una de ellas debe tener una intención, y es aportar a este objetivo que están planteando acá. Entonces, esta primera cuestión va a aportar a este objetivo de una manera, y esta segunda cuestión va a aportar de otra manera. Esto, repito, forma parte de ese proceso cíclico que con el que les estoy insistiendo, y la idea es, vamos a volver a estas preguntas, a esto que ustedes están definiendo como tarea, y vamos a volver a qué tanto realmente el que el estudiante solucione esto va a llevarlo al logro de esto que tengo objetivo. Estas son las tareas prototípicas, o sea, esto de acá es lo que nosotros esperamos que el estudiante haga, porque sabemos, hipotéticamente hablando, sabemos que el estudiante tiene conocimiento para desarrollar esta tarea, y cuando haga todo esto, significa que alcanzó todo lo que estamos escribiendo aquí en el objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, es un punto también de reflexión. Lo mismo, pues, con este otro ejemplo de esta otra tarea,
pues aquí, ¿cuántas preguntas o cuántas cuestiones, cuántos requerimientos estamos presentándole al estudiante? Tiene una información por simple inspección. ¿Cuál de los dos conjuntos tiene mayor dispersión? ¿Cómo lo va a responder? ¿Qué tiene que hacer para responderlo? Ahora, a partir de los gráficos, construya su respectiva tabla de frecuencias. Ese es otro requerimiento. Le estamos solicitando al estudiante que use la información, pero tiene que hacer unos procedimientos diferentes. Y así pues con las otras. Lo que quiero decir es, esto es un contexto de la tarea y aquí hay diferentes tareas que están ligadas a este contexto. ¿Se puede hacer? Sí, pero tenemos que tener claro, y esto tiene que ver con lo que vamos a seguir haciendo en el módulo, y luego en el módulo 4 vamos a retomar estos procedimientos, y es que para cada una de estas preguntas o numerales o ítems, como quieran etiquetarlos, el estudiante va a tener que hacer algo un poco diferente. Entonces van a ser procedimientos diferentes, capacidades diferentes que va a activar, y todo eso se va a convertir en una parte de una tarea diferente, que va a ser parte de lo que ustedes quieren hacer para que el estudiante logre el objetivo. Cada tarea va a aportarle un poco a ese objetivo, pero quiero que lo tengan claro porque en el trabajo que vamos a hacer para la próxima actividad, se van a dar cuenta que para cada respuesta que el estudiante debe dar para estos 4 puntos de acá, va a generar diferentes capacidades y a su vez van a presentarse diferentes tipos de error, ¿de acuerdo? Entonces también para que lo consideren. Aquí un comentario, aunque uno de ustedes lo mencionó, hizo la aclaración, reconociendo que las tareas prototípicas se realizan de manera individual, sin embargo lo que están presentándose lo hacen en grupo, pues ¿qué sentido tiene? Repito, esto es como una reflexión. ¿Qué sentido tiene agrupar a los estudiantes para que realicen un trabajo si al final todo el trabajo lo van a realizar de manera individual? No estoy diciendo que no se pueda hacer, porque yo puedo tener a los estudiantes en grupo y puedo dar una explicación, una introducción a la tarea y otro tipo de cosas, no hay problema, y luego pues los estudiantes pueden trabajar de manera individual. Pero en este caso de las tareas prototípicas nos debemos centrar en el trabajo individual. Entonces, no, repito, no estoy diciendo que esto esté mal, sino que tenemos que estar siempre pensando que en este punto de nuestro análisis y de nuestra planificación, tenemos que centrarnos en cuestiones individuales del estudiante, porque es de allí donde vamos a sacar toda la información que nos va a ayudar a caracterizar estos objetivos, ¿vale? Bueno, y esta tarea de acá la tomo como ejemplo para mi siguiente comentario. Además de los 4 puntos diferentes que tiene acá, esto lo voy a hablar de manera general. Tenemos que revisar muy bien las tareas prototípicas. ¿En qué sentido? En que el desarrollo de la tarea, la solución de la tarea, las capacidades que veamos que genere la tarea, deben siempre apuntar a ese objetivo, a ese logro del objetivo. Es posible que esta tarea tenga soluciones que no tengan que ver con el tema de las matemáticas que este grupo está tratando pues, de trabajar. Es posible que responder algunas de estas preguntas se puedan hacer sin hacer referencia, por ejemplo, a fracciones equivalentes, ¿sí? Es un comentario, repito, general. Aquí, por ejemplo, esta tarea podría solucionarse recortando, si el estudiante tuviera este papel, pues lo recorta y lo que va a hacer es sobreponer algunas figuras sobre otras y puede dar su respuesta en esos términos. Entonces, es una respuesta posible que el estudiante puede generar o dar para responder alguna de estas cuestiones de acá. Entonces, ¿a qué voy con este comentario? La idea de tener esta tarea prototípica y de revisar esas múltiples soluciones es justamente identificar qué tanto vamos a aportar al objetivo, cuáles son esas capacidades que se van a activar, cuáles son esos conocimientos que el estudiante debe tener para poder abordarla primero, pero que se van a activar en el desarrollo de esa tarea, y si esas capacidades realmente están favoreciendo ese aporte al objetivo, ese logro del objetivo. Puede ser que esto digamos, pueda verse de una manera más geométrica, y entonces el tema de las fracciones aquí pase a un segundo plano para el estudiante. Depende de toda la información que yo tenga acá, depende de la concreción que yo tenga mis preguntas. A lo que voy es, tenemos que estar
tranquilos, seguros, que la manera como le estamos presentando esto a los estudiantes realmente van a hacer lo que nosotros esperamos que haga. Y en ese sentido, repito, la idea de estas tareas es que podamos hacerlas de todas las formas posibles que nosotros consideremos que nuestros estudiantes, con las características que tienen, como nosotros los estamos imaginando, pues las puedan realizar. Entonces, repito, son comentarios generales. Otro comentario también general, que uso también una de las imágenes de sus presentaciones, me centro acá, perdón, es aquí, es un comentario, simplemente me surgió una pregunta. Si esta es una tarea prototípica de un estudiante que ya tiene un conocimiento sobre todos estos temas, o sobre este tema, perdón, en particular, y es la tarea ideal, es la tarea que va a solucionar un estudiante cuando ya ha pasado por todo el proceso de aprendizaje de este tema. Si yo digo que es una mesa auxiliar, pero lo que hago es ponerle esta figura que, digamos que a primera vista, pues no tiene cara de mesa. Entonces, ¿por qué no más bien pensar en esa situación de un objeto concreto que el estudiante realmente pueda encontrarse en algún lugar, que esto tenga cara de mesa, con sus patas, como ustedes estén imaginando que puede hacer, o con algún tipo de cuestiones por aquí arriba, de decoración, no sé, es una idea simplemente? Pues el estudiante, cuando vea eso, sí va a ver algo de su realidad, o sea, sí va a haber algo que realmente tenga un sentido, y entonces puede ser que le interese conocer cómo es el diseño de esta mesa por las caras que no se alcanzan a apreciar. Y esto, repito, en términos, quiero llevar esto a término general de todas las tareas. ¿Será que si yo lo llevo a un contexto estrictamente matemático, al final lo que voy a lograr es el desarrollo de esas capacidades matemáticas fundamentales que estoy proponiendo? ¿Será que esas expectativas de tipo afectivo realmente voy a lograrlas o voy a aportarle, cuando lo que le estoy mostrando al estudiante son cuestiones muy concretas en ese contexto matemático? ¿Será que si en lugar de esta figura aquí, que puede ser cualquier cosa, y yo digo que es una mesa, realmente fuera una mesa o un diseño parecido, que tuviera algo que realmente tuviera ese contexto de mesa? Entonces el estudiante podría usar ese conocimiento que nosotros estamos diciendo que tiene para solucionar el problema o la situación que le estamos planteando. Entonces, repito, estos son comentarios generales, pero que vamos a estar trabajando durante este módulo, y en el siguiente módulo estas nociones, estos procedimientos que vamos a trabajar para concretar los objetivos, nos van a ayudar muchísimo en esas tareas de aprendizaje. Entonces, simplemente para que tengamos en cuenta esta información. En cuanto a una discusión también que se generó, o preguntas de ustedes sobre los conocimientos previos y las capacidades. Entonces, ahí alguien mencionaba si son verbos, si son medibles. Robinson preguntaba que si, o bueno, mencionó algo de verbos medibles o algo así parecido. Lo primero es concretarnos en cuál es el significado que nosotros estamos presentando de capacidad, y lo otro es tratar de aclarar ese tipo de duda que tengamos de si es medible, si no es medible, qué significa que sea medible. ¿Realmente medible es lo que nosotros queremos que analicemos como significado ese término? Entonces, pues para no irme tan lejos, simplemente tomé la descripción que tenemos en el documento de los apuntes, y pues la voy a leer para intentar ejemplificar un poco con cada parte qué es lo que deberíamos estar trabajando como estos conocimientos previos y capacidades. Esto es la definición que nosotros tenemos sobre capacidad, pero esos conocimientos previos en algún momento también pueden ser capacidades según el nivel de los estudiantes. Ya ahora amplío un poquitico esto. Entonces, las capacidades se manifiestan mediante conductas observables de los estudiantes. Entonces, no es algo medible, sino es algo observable. ¿De acuerdo? La idea que queremos transmitir es que sean acciones concretas, refiriéndonos a procedimientos que nosotros podamos identificar, que hablamos aquí también de cuestiones rutinarias, pero son cuestiones que realmente nosotros podamos apreciar que el estudiante está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el estudiante realiza una tarea, nosotros vamos a tener la posibilidad, con el producto que presente el estudiante, vamos a tener la posibilidad de ver qué fue lo que él hizo. Y entonces son cuestiones concretas,
No son cuestiones que van a ser de nuestro imaginario, de el estudiante pensó que esto podría ser de tal manera. No nos vamos a poder meter en ese tipo de discusiones porque no podemos saber qué pensó el estudiante. Entonces lo que podemos hacer es ver qué hizo el estudiante y eso que hizo lo deja de manera concreta reflejado en alguna acción, reflejado en algún procedimiento que escribió, por ejemplo. Entonces es más ese tipo de cuestiones. Bueno, sigo entonces. Clave, conductas observables de los estudiantes. Entonces, por lo cual es importante que estén enunciadas de forma que quede clara cuál es la información de partida y cuál es la información que se genera al poner en juego la capacidad. Entonces, repito con la idea que había presentado antes. Cuando nos sentamos a realizar estas tareas prototípicas en el papel de estudiantes, lo que tenemos que hacer es realizar todos los procedimientos, hacer todas las cuestiones que nosotros consideremos que un estudiante realmente va a hacer para resolver la tarea. Entonces lo que estamos haciendo ahí es ver esta relación que existe entre la información de partida y la información que se genera, porque es un paso. Como procedimiento, yo comienzo con una información. Al interpretar esa información y en ese contexto, voy a realizar una serie de procedimientos que me van a permitir avanzar. Y ese avanzar, pues tengo que producir otra información. Y esa otra información me va a servir para comenzar nuevamente con otro procedimiento y seguir así. Esto va a ser como una cadena, un paso a paso. Entonces, solamente cuando nosotros realicemos ese procedimiento para pasar de esta información a esta otra información, por ejemplo, me están dando unos datos y me dicen que tengo que hacer una tabla, ¿qué necesito para, a partir de estos datos, llegar a la tabla? Hay una cantidad de procedimientos entre los datos, como me los dan, y tener completa la tabla. Entonces, las capacidades van a ser esa cantidad de procedimientos, pero entonces tenemos que poder ver que el estudiante realmente está haciendo eso. Y en este sentido, una capacidad representa un procedimiento rutinario en virtud del cual se transforma la información de partida en información de salida. Esto es lo que intenté explicar hace un momento. Vale. Aquí, perdón, nuevamente me quedó el comentario en términos de capacidades, entonces, ¿qué significa correctamente? Y como lo dije antes, pues, imaginarme que el estudiante hizo algo o intentar describir algo que el estudiante pensó, eso es una situación un poco compleja. Y si digo aquí, hizo correctamente el procedimiento. Bueno, para ustedes en el contexto de la tarea, en el contexto de los procedimientos, ¿qué es hacerlo correctamente? ¿Qué hizo el estudiante? ¿Qué escribió el estudiante? Para que ustedes concluyan que eso es correcto. Entonces, en lugar de escribir, esto lo hizo correctamente, lo que tendrían que describir es eso que el estudiante hizo. Y el estudiante escribió la pareja, por ejemplo, de valores que representan el punto en el plano cartesiano. Eso es un ejemplo, obviamente, que no tiene que ver con las cosas que ustedes presentaron, pero cuando yo vea un par de puntos y esté relacionado en el plano cartesiano, pues eso fue algo concreto que el estudiante hizo. Y no decir simplemente correctamente, ¿de acuerdo? Vale. Y la otra cuestión importante y la que vamos a hacer un poco de énfasis el día de hoy, Paola seguramente también va a querer comentar algo sobre esto, es las expectativas de tipo afectivo son muy importantes. No son un requisito que no se vaya a trabajar con mucho detalle. Esto lo digo por mi interpretación de lo que vi en sus presentaciones, algunas cuestiones de relaciones entre los diferentes niveles de concreción de las expectativas se pasaron muy rápido, se pasaron muy por encima. Entonces, repito, es desde mi interpretación. Esto es una cuestión a la que le vamos a prestar mucha atención. La idea es que podamos identificar con esos niveles de concreción, pues lo que nosotros realmente pretendemos lograr con este tipo de expectativas. Aquí la idea es describir realmente lo que esté relacionado con esos niveles de concreción. Nosotros presentamos en el documento de los apuntes, perdón, unos focos, estamos describiendo algunas cuestiones que son muy importantes en términos de lo que significa esto de motivación.
Entonces la idea es que ustedes, perdón, puedan describirlas, pero pensando siempre en esa relación que existe entre lo que va a hacer el estudiante con su tarea, con esos procesos que ustedes quieren que el estudiante desarrolle, con las capacidades matemáticas fundamentales también que ustedes quieren, a las que quieren aportarle, pero entonces tiene que ser coherente la descripción que ustedes están haciendo aquí con esas situaciones que los estudiantes, con las que se van a enfrentar, con las acciones que los estudiantes van a tener con motivo de abordar las tareas. Entonces, si estamos pensando que este objetivo en particular va o pretende desarrollar estas capacidades matemáticas fundamentales, pues las tareas lo tienen que llevar a esas acciones que definitivamente sí estén logrando las capacidades matemáticas fundamentales. Que los procesos que están interviniendo en esa idea que ustedes tienen de su objetivo realmente sí se vean aquí de alguna manera relacionados. No es posible decir, por ejemplo, que el estudiante en este caso de este ejemplo, interviene y efectúa preguntas a realizar las actividades relacionadas con la simetría y la dispersión de un conjunto de datos. Y resulta que este efectúa preguntas, por ningún lado el estudiante va a hacer preguntas. Cuando alguien desarrolla la tarea, por ningún lado se da la posibilidad al estudiante de efectuar preguntas. Entonces, no estoy diciendo que estas descripciones del ejemplo que estoy tomando no correspondan. Eso pues obviamente tiene una justificación que ver en el documento final, pero lo que quiero llevarles es, esto debe tener relación con toda la estructura que estamos manejando en este módulo y pues en esta actividad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en la medida en que ustedes puedan tener clara esa relación entre los enfoques que estamos presentando en el documento de los apuntes, entre estos niveles de concreción y entre las redacciones que ustedes están haciendo, mientras ustedes tengan claro todo esto, cuando estemos en otro punto de nuestra planificación, cuando estén haciendo la evaluación, cuando estemos revisando este trabajo o el trabajo de la implementación, el trabajo de los estudiantes en términos de si se lograron o no estas expectativas, pues vamos a tener que regresarnos acá porque este va a ser el material de base, este va a ser el punto de referencia. Y todas estas conexiones que ustedes pueden estar señalando en estas tablas, las vamos a confirmar, vamos a decir si realmente esto se logró, si realmente el estudiante tuvo oportunidad para poder desarrollar este tipo de expectativas, si realmente tuvo la oportunidad para, como dice acá, es perseverante en la solución de situaciones relacionadas con los gráficos estadísticos. Realmente lo que nosotros le ofrecimos al estudiante le ayuda a que sea perseverante o le da esta idea de esa perseverancia en la solución específica de esto. Entonces, no nos quedemos solamente en cuestiones de forma, pensando en redacciones y pensando en que en esta redacción sí o sí tengo que meter el proceso, sí o sí tengo que meter la capacidad. No se trata de eso, o sea, no se trata de cumplir con el requisito, ¿de acuerdo? Se trata de entender un poco, repito, esto lo vamos a ir haciendo con el paso de las actividades, pero de entender un poco de esas relaciones que se están estableciendo entre todo esto y ver cómo los diferentes apartados, los diferentes momentos de las tareas, las interpretaciones que estamos haciendo de esas acciones de los estudiantes, pues se va a manifestar en cuestiones un poco más específicas como esto. Entonces, las expectativas de aprendizaje se deben concretar según los focos que presentamos en el documento de los apuntes. Y esta información va a ser importante en esa planificación e implementación en los módulos, como lo acabo de decir, y pues la idea es poder llegar luego a confirmar con esa evaluación del alcance de estas expectativas. Bueno, y termino con unos comentarios generales sobre el módulo. Lo primero, entonces, pues decirles que hemos estado discutiendo en el comité académico de la maestría, pues también reflexionando sobre la situación actual. Somos conscientes de esta situación, también estamos pasando por ella. Queremos que hagan el ejercicio de caracterización de estos objetivos, digamos que lo escribí aquí sin restricciones. Lo que considero es que tenemos esta oportunidad de analizar a fondo nuestra propuesta. Entonces, centrémonos en eso. Centrémonos en
escudriñar lo más que podamos la propuesta, en definir si realmente eso que estamos tratando de expresar o de compartir, si lo estamos logrando, si estamos llegando con nuestras ideas a los demás, si somos tan claros para concretar esa propuesta, si realmente es lo que queremos hacer o si por el contrario estamos viendo que todo eso que queremos abarcar definitivamente no lo vamos a poder conseguir porque pues digamos es muy complicado, ¿sí? Pero alejándonos un poco de la situación de confinamiento, porque lo que considero, lo que hemos hablado también es, pues no tenemos que negarnos la posibilidad de tener el nivel de detalle de nuestra propuesta que nos permita, como lo digo más adelante, nos permita concretar una propuesta, digamos, con unas condiciones ideales en este punto del análisis, que luego con esta situación de confinamiento, cuando vayamos a hacer la implementación, lo que podamos hacer sea más bien seleccionar de esa información qué es lo que vamos a poder trabajar con la situación de confinamiento que tengamos y no que pase lo contrario. Como lo digo por acá, en la situación de implementación es posible que se tengan que hacer ajustes a la propuesta, pero es mejor tener mucha información en este momento que podamos seleccionar en el momento cercano a la implementación que tener poca información y que nos haga falta para hacer ajustes de aprendizaje. Y la relación con el módulo 4 es que en el módulo 4 nos vamos a preocupar de las estrategias que usaremos para que los estudiantes aprendan. Entonces, en este momento nos estamos centrando en qué es lo que quiero que el estudiante aprenda. ¿De acuerdo? Este es el foco de este módulo. Entonces, en este momento, centrémonos en eso. ¿Qué quiero que el estudiante aprenda? ¿Cuáles son esas capacidades que el estudiante va a poner en juego y que sí me van a ayudar a saber, a conocer que el estudiante realmente tiene esos conocimientos? Más adelante, como lo voy a explicar para la actividad siguiente, cuáles son esos errores, esas dificultades. Entonces, yo creo que si tenemos más información sobre esto, cuando nos pasemos al siguiente módulo y pensemos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a ayudar al estudiante a que aprenda estas cuestiones? Pues nos iremos preocupando por el tema del aprendizaje. Pero en este momento es mejor tener más información para luego hacer una selección de esa información sin perder de vista, obviamente, la situación de confinamiento, pero que al final tengamos la tranquilidad de que hicimos un trabajo muy detallado, muy exhaustivo y que este ciclo del análisis en este punto de nuestra planificación en este módulo, pues nos da la mayor cantidad de información posible para poder atender las situaciones que se presenten cuando estemos ofreciendo esas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes con las otras tareas. Digamos que, repito, esto es en general de los comentarios que tengo según pues mi interpretación de la información que ustedes presentaron el día de hoy. Seguramente pues voy a encontrarme con muchísima información en sus documentos y con todos los argumentos que me permitan identificar cómo están ustedes interpretando estas nociones, por ejemplo, de las expectativas de tipo afectivo y las otras. Entonces ya mis comentarios más de forma, perdón, más de fondo, y bueno, seguramente de forma también estarán en los documentos finales. Listo, Pau. Vale, Carlos, muchas gracias. Pedro, no sé si quieras agregar algo a los comentarios de Carlos sobre la actividad 3.1. Tengo muy pocos comentarios y todos, y creo que ya Carlos los abordó, pero están centrados esencialmente en este proceso cíclico que Carlos mencionó, de cómo a lo largo de este módulo y de pronto en alguna proporción en el módulo siguiente vamos a tener que concretar muy bien todo este aspecto cognitivo y afectivo para que después el diseño de la unidad didáctica nos funcione correctamente. Y entonces mis comentarios están, ya Carlos los mencionó, pero están muy centrados en la necesidad, por un lado, de que la redacción de los objetivos sea muy clara. No hay en este momento restricciones de extensión en esa redacción necesariamente, pero obviamente un objetivo no puede ser redactado muy extensamente, pero es muy importante que los objetivos tengan una redacción muy concreta, muy específica. En ese sentido, cuando yo hablo de
de algún tema tengo que en el objetivo concretarme a qué tipo, entre comillas, de objetos matemáticos me estoy refiriendo, porque un objetivo puede estar haciendo referencia a una variedad muy grande de objetos matemáticos o a una parte de esos objetos matemáticos. Tomo el ejemplo de, de las representaciones axiométricas y demás, que fue donde se me vino esa idea. Estamos esperando que los chicos sean capaces de lograr esos objetivos con todos los posibles objetos en tres dimensiones o no. Y eso es muy importante concretarlo y yo creo que se aplica a otros temas también. Lo siguiente que también me llamó la atención en la redacción de los objetivos es, por lo menos en algunos grupos, es que la aproximación a estos objetivos que ustedes están proponiendo entra, digamos, directamente, en muchos casos, a ya la resolución de problemas. Eso yo lo interpreto como que ustedes están suponiendo que sus estudiantes ya conocen el tema, ya conocen de desviación estándar, o ya conocen de representaciones axiométricas y demás, o ya, etcétera, y que lo que ustedes están esperando es que ellos sean capaces de poner en juego esos conocimientos en situaciones, en contexto, para poderlos resolver. Y la pregunta que me hago, eso no está mal, pero si es así, es muy importante que sea muy claro y particularmente que eso sea muy claro en los conocimientos previos. Es decir, voy a tomar el ejemplo, mis estudiantes ya conocen la noción de desviación estándar, mis estudiantes ya conocen las diversas representaciones de la desviación estándar, mis estudiantes ya conocen los procedimientos para calcular la desviación estándar. Todo eso ya lo conocen y por consiguiente mi objetivo es resolver problemas relacionados con la desviación estándar. No recuerdo si si mi ejemplo es correcto en el sentido de que este grupo haya puesto objetivos que estuvieran esencialmente centrados en la resolución de problemas, pero es bien importante. Aquí en este punto tenemos que hacer explícito todo lo que vamos a suponer sobre el tema y la relación del tema con lo que los estudiantes ya saben y con lo que los estudiantes, lo que nosotros esperamos que los estudiantes desarrollen como conocimientos ahí. Y Carlos también hizo énfasis en que todo el trabajo inmenso que ustedes hicieron en el módulo 2, pues se espera que se exprese aquí, en el sentido el conocimiento que ustedes ya tienen de su tema desde el punto de vista de contenido y cómo se expresa eso en la formulación de expectativas. Tengo comentarios más o menos similares en relación con las capacidades. Soy consciente que en esta presentación ustedes no podían presentar todas las capacidades que ya han identificado, pero esto de las capacidades es muy importante para lo que va a continuar de aquí en adelante. Y las capacidades no solamente deben ser observables, sino que deben ser tan concretas como sea necesario para que después podamos entender, para que podamos caracterizar los objetivos por un lado en detalle y para que después en los módulos 5 y 6 podamos entender y poder caracterizar lo que los chicos hicieron. Entonces, esto de la concreción, que es un poquito complicado de las capacidades, porque a nosotros como profesores nos da la sensación que para resolver una tarea prototípica se necesitan solamente 3 cosas de capacidades, pero los chicos en su mente no lo tienen así. Yo creo que en la próxima actividad ustedes se van a dar cuenta de eso cuando intenten identificar los errores en los que los estudiantes pueden incurrir, porque se van a dar cuenta que los estudiantes incurren en errores en cuestiones muy específicas y es posible que ustedes no tengan una capacidad que corresponda a ese error. Y como ya lo verán,
capacidades y errores son dos lados de la misma moneda. Entonces, es también esta recomendación de tratar de ser tan concretos como sea posible en las capacidades y de reiterar lo que Carlos dijo al puro comienzo, que es que esto es un proceso cíclico y a medida que vayamos avanzando en este módulo y posiblemente parcialmente en el próximo módulo, vamos a tener que ir reformulando estas definiciones. Eso es, Paola, muchas gracias. Vale, Pedro, gracias. No sé si alguno de los estudiantes tenga alguna pregunta para ir dando cierre a la actividad 3.1. No. Vale, mientras tanto, entonces voy a hacer mis comentarios. También la primera parte tiene que ver con la actividad. Me uno pues a los comentarios de Carlos y de Pedro y reitero sí esa importancia que tiene la tabla de relación, ese cruce entre procesos matemáticos y capacidades matemáticas fundamentales, en el sentido en que cuando yo hablo que voy a promover la formulación y la capacidad matemática fundamental de razonamiento, pues hay un rasgo distintivo en ese cruce que hace que sea particular y que difiera de lo que puede ser el proceso formular en otra capacidad matemática fundamental, como la comunicación o el uso de herramientas. Entonces es clave, yo lo llamo la tablita mágica, pues es clave que ustedes la tengan siempre muy a la mano y hagan esa distinción. Cada celda tiene su propia característica en cuanto a esa relación entre lo que sería la capacidad matemática y el proceso matemático. Entonces ténganlo allí, no solo para el módulo siguiente lo vamos a usar, sino que en el módulo 7 pues es algo que tenemos que recordar. Esa es la primera recomendación. La segunda, como un resumen de lo que Carlos ha intentado decirles y que algunos grupos procuraron hacerlo en esta presentación, y es que definitivamente tiene que haber una coherencia. No solo entre los análisis, en este caso entre el análisis de contenido y el análisis cognitivo, sino también entre los diferentes tipos de expectativas. Y de alguna manera ustedes lo vieron. De pronto la primera aproximación a la actividad fue, saquemos el listado de capacidades matemáticas fundamentales que queremos abordar. Pero después ustedes vieron que cuando iban a redactar los objetivos, tenían que procurar esa coherencia, en que efectivamente lo que están proponiendo para su unidad didáctica en el papel por ahora sí contribuya al desarrollo de estas expectativas de nivel superior. Y también en lo que está sucediendo con las expectativas de tipo afectivo. Entonces, el por qué esta expectativa yo la estoy asociando a este enfoque, a esta expectativa general y a esta capacidad matemática fundamental. Me parece muy clave ese análisis que vi en varios grupos, porque lleva, digamos, implícito ese esfuerzo por procurar la coherencia entre los tipos de expectativas. Y como les dice Carlos, pues esto va a ser cíclico, esto va a ser también circular, van a volver allí muchas veces y créanme que cuando estemos en el módulo 7 van a recordar este comentario. Clave también, además de esa coherencia entre los tipos de expectativas, la coherencia con las definiciones que se están proporcionando en el marco conceptual que ustedes están utilizando en la maestría. Digamos que como profesores a veces como hemos estado utilizando el término afectivo en nuestra práctica usualmente, entonces nuestro cerebro a veces como que nos lleva por lo que tradicionalmente nosotros concebimos como afectivo o lo que concebimos como motivación, pero en MAT hay ya unos términos definidos que es necesario que procuremos ajustarnos allí para que demos cuenta pues de esa comprensión y uso del lenguaje técnico. Clave, la claridad con la que redactemos los objetivos, las expectativas de tipo afectivo y en su momento las tareas. Algo que les doy como consejo es, propongan un enunciado que no requiera explicación. Es decir, un enunciado que usted le pueda llevar a un colega que no ha pasado por MAT y que ese colega al leer el objetivo comprenda lo que se quiere y no que le dé para diferentes interpretaciones y que implique que ustedes tengan que ponerse a explicarlo.
Lo mismo va a suceder en su momento con las tareas. Enunciados con los que el estudiante comprenda qué es lo que se le está requiriendo y no lleve a diversas interpretaciones. Sí, que lleve, ojalá, a diversidad de estrategias y que el estudiante tenga un abanico para decidir cómo lo resuelve, pero que tenga claridad en lo que se le está pidiendo. Entonces, ese es un ejercicio, lo llamamos como de pilotaje. Si en algún momento ustedes quieren saber qué camino de aprendizaje podría seguir un estudiante y de pronto tienen la posibilidad de hablar con un familiar o alguien que no tenga conocimientos muy avanzados, digamos, en matemáticas y le ponen la tarea para ver qué hace, cuál es el paso a paso. Eso nos puede ayudar muchísimo también. Y respecto a la reflexión que hacía Pedro sobre los objetivos, me parece clave eso. Si bien los conocimientos previos son clave para la implementación de la unidad didáctica, pero si mi unidad didáctica no va a ser no va a estar enfocada en que el estudiante distinga, comprenda unos nuevos conceptos, sino que los use en la resolución de problemas, la pregunta que yo les hago es, ¿qué quieren promover que el estudiante aprenda? O sea, la idea es que la unidad didáctica no vaya a ser un conjunto de actividades para reforzar o para reiterar o para repetir algo que el estudiante ya trabajó. Entonces, no es un ejemplo aquí que no necesariamente aplica para esta corte, no es que yo le voy a llevar a unos estudiantes de grado 11 algo sobre funciones cuadráticas de que ellos ya abordaron en grado 9 y entonces esto de alguna manera va a ser como de ejercitación. No, la idea es no caer como en esa parte. Entonces, clave, ¿qué es lo que queremos promover que el estudiante aprenda con motivo de nuestra unidad didáctica? Esos eran como comentarios relacionados con lo que es la actividad y generalidades de lo que vamos a empezar a abordar en el diseño de la unidad didáctica. Ahora paso a unos, no, voy a, antes de pasar a unos comentarios generales, entonces, Carlos, voy a proyectar la actividad 3.2 para que hagas esta introducción y luego les reitero cómo es lo logístico, digamos, para compartir unos archivos que ya se les van a pedir allí y darles ya como el recorderis de nuestros compromisos semanales para luego hacer esa ronda de trabajo en grupos en el que Carlos va a poder pasar por cada uno a ver qué inquietudes surgen, ¿vale? Entonces, Carlos, ¿me confirmas si ya ves la actividad allí? Listo, Pau, muchas gracias. Sí, ahí la estoy viendo. Okay. Bueno, entonces, pasamos a la segunda actividad. Ya la mitad del módulo, esto se pasó muy rápido. La actividad 3.2 está muy relacionada con lo que ustedes hicieron en la actividad 3.1, no necesariamente con la producción que ustedes hicieron en sus documentos, sino con los procedimientos que siguieron para poder generar algo de esa información. Me refiero a la producción de esas capacidades en términos de esas tareas prototípicas que desarrollaran. Entonces, como les sugerí al principio del módulo, la idea es que cada uno de ustedes, de manera individual, en momentos pues, diferentes, realizó la tarea y esa realización, esa solución o soluciones que se encontraron, pues fue lo que usaron para poder determinar las capacidades. Entonces, todo ese trabajo que hicieron, que van a retomarlo en esta actividad, les va a servir para poder identificar los errores en los que los estudiantes pueden incurrir cuando realizan ese procedimiento, o sea, cuando activan esa capacidad. Entonces, esa es la relación que va a tener esta actividad con la actividad anterior, digamos, en estas cuestiones específicas. Aquí la clave entonces está en esta parte de dificultad y error. Aquí son dos nociones, son dos ideas diferentes. Hay una idea que es más grande, que es dificultad, ¿de acuerdo? Entonces van a tener que dedicarle un poquito de tiempo a la lectura de los apuntes y a buscar sobre todo información
en otro lugar sobre errores que estén relacionados con su tema. Pero la idea es poder identificar esta relación entre dificultad y error. Los errores van a estar muy ligados a las capacidades porque seguramente ustedes ya avanzaron un poco en esto, repito, cuando solucionaron sus tareas, así como identificaron procedimientos, también pudieron identificar en qué momento el estudiante, digamos, se podría equivocar. Podría hacer algo que no correspondiera a ese procedimiento que ustedes realizaron. Eso es un error y ese error está ligado a la capacidad. Entonces, es posible que ustedes ya tengan en borrador muchos de estos errores, cada uno de ellos relacionado con una capacidad. Entonces, es el ejercicio que vamos a hacer y cuando tengan ese grupo de errores, seguramente ya pues después de leer sobre estas nociones de dificultad y error, pues van a identificar cómo un grupo de errores estar directamente relacionado con un tipo de dificultad. Entonces, digamos que la organización más grande va a ser dificultad y vamos a poder identificar la dificultad, cómo se manifiesta con esas acciones de los estudiantes y las acciones, así como lo vimos en términos de capacidades, pues van a terminar en errores. También van a ser cuestiones que podamos nosotros observar. Entonces van a hacer esa relación. Y cuando tengan todo esto concreto, entonces van a producir el listado de esas dificultades y esos errores, que es el segundo objetivo, y obviamente este ejercicio de volver a esas tareas prototípicas, de volver a esas capacidades, identificar estos errores, les va a permitir entonces revisar la formulación de las expectativas. Si realmente eso que se están encontrando está apuntando a esas expectativas que ustedes definieron en la primera actividad. Y aquí comenzamos ese proceso, repito, e insisto, cíclico de, ok, ya tengo más información, devolvámonos y comencemos a hacer esas confirmaciones. Si tenemos que hacer ajustes, pues entonces tenemos la posibilidad siempre de realizar ajustes. Obviamente, pues entre menos ajustes tengamos que hacer, pues mejor, porque no vamos a tener que desbaratar todo el trabajo. Entonces la idea es hacerlo con calma, no se preocupen, aquí poco a poco vamos a ir avanzando. Entonces, pues básicamente ese es son los procedimientos, es el ejercicio que tendrán que hacer para esta actividad. Ya pues las partes, como les dije, de elaborar y presentar esto, entonces ya va a ser un poco más fácil, digamos, en términos de ya tienen bastante información. Y aquí hay algunas cuestiones que ya tienen que ver más con cuestiones logísticas. A partir de esta actividad vamos a comenzar a trabajar con unos archivos, dado que van a tener que generar mucha información de las capacidades, de las dificultades, de los errores. Entonces esto nos va a servir como insumo para lo que nos queda de nuestra planificación. Como va a ser tanta información, nosotros la vamos a presentar de manera organizada. Entonces, todos los textos que estén relacionados con la descripción de lo que ustedes hicieron para la actividad van a ir en el documento borrador y en el documento final. Y las cuestiones más amplias, que son esos listados, van a tener que incluirlos en unos archivos diferentes. Entonces, ahora no sé, Pau, si quieres ampliar esta información, pero la idea es esos listados que ustedes tienen, vale, esos listados que ustedes tienen los van a ir registrando en unas tablas, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos ya el formato listo para que ustedes lo puedan presentar, tanto las tablas que van a ir, como ya saben, en los documentos que van a presentar, como esas tablas que van a tener que adjuntar ya para su propuesta, perdón, de unidad didáctica. Entonces aquí, importante, que hay unas etiquetas, tienen que revisar muy bien al momento de cargar su producción, que correspondan al formato, que correspondan a las etiquetas, porque vamos a mantener ese tipo de organización. Y estos listados se van a ir alimentando en la medida en que vayamos avanzando con nuestro análisis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer referencia a esos listados, repito, de aquí en adelante. Cuando estemos en los módulos finales, haciendo la evaluación de la implementación, revisando qué fue lo que sucedió, vamos a hablar en términos siempre de estos listados. Y todos los códigos que se generen, toda la organización que nosotros tengamos de esta información, nos va a facilitar hacer ese tipo de análisis y sobre todo regresarnos para poder escudriñar un poquitico si tenemos que revisar información, pues saber exactamente dónde la tenemos que buscar y no generar listados aislados en documentos que pueden al final terminar
como aislados y tener que revisar uno por uno. Entonces vamos a ir alimentando estos listados, vamos a ir actualizando la información y de esa manera pues tener la información que necesitamos en el momento preciso. Si quieres ampliar un poco más, Pau. Listo, muchas gracias, Carlos. Entonces, varias cosas. Lo primero es que necesitamos que uno de ustedes, uno de los integrantes de cada grupo, cree en Dropbox una carpeta denominada G, con el número del grupo, _ documentos complementarios. Escribí la etiqueta en el chat. Crean esa carpeta y comparten el enlace con la coordinación de MAT al correo mat8@unidantes.edu.co. Paola, este es el enlace a nuestra carpeta de documentos complementarios. Entonces, lo primero es crearla. Lo segundo, ¿qué va a ir allí? Pues va a ir ese listado de análisis cognitivo con la etiqueta que Carlos les indicaba, que estoy mostrando en este momento. Y va a ir aparte una carpetica que se llama versiones previas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Entonces, por ejemplo, para el borrador que van a subir el 15 de agosto, entonces ustedes generan una primera versión. G número, listado de análisis cognitivo, 200815. ¿Listo? ¿Qué sucede después de que ustedes recibieron el borrador? Pues que van a hacer cambios. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos sobre el mismo documento? No. Hacemos una copia. Entonces, el documento original que decía 200815 lo vamos a pasar a la carpetica que han creado que se llame versiones previas. Y afuera entonces siempre va a quedar el listado actualizado. Entonces aquí, por ejemplo, dejé la fecha de la próxima presentación del documento que debe estar cargado, debe estar activo en el momento en que ustedes suban su documento final y presentación al repositorio de la actividad 3.2, ¿vale? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta sobre esta cuestión técnica o ha sido claro? Pueden levantar la mano para ver si sigo. Vale, entonces, bueno, Paola, pero yo ¿de dónde saco ese documento? ¿Cómo lo creo? Entonces, voy a compartir mi pantalla un momento para recordarles o para mostrarles en Moodle en donde pueden encontrar esto. Entonces, estoy en Moodle, módulo 3, aquí es donde están todos los documentos de módulo. Acá hay ejemplos de tareas prototípicas, esto estaba activo desde el inicio, y acá es donde está el formato para listados de análisis cognitivo. Es un documento en Word que ustedes van a descargar a su disco duro y que van a ubicar en su carpeta de Dropbox con la etiqueta que corresponda. ¿Listo? Acá hay una vista preliminar de lo que sería. Acá está un ejemplo del grupo tal de MAT, acá se llama 8. Objetivos, aquí es donde ustedes van a ir teniendo toda la información actualizada de lo que son sus objetivos, expectativas, capacidades. Por eso es que no lo subimos, digamos, al repositorio como tal de la actividad, sino que lo dejamos en una carpeta que ustedes generen, porque es algo que se va a ir cambiando a medida que se actualiza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí de procedimiento? ¿No? Ok. Vale, igual recordemos que esto queda, toda esta grabación pues queda para que ustedes en algún momento lo revisen o si tienen dudas pues me escriben. Entonces eso es lo que tiene que ver con el módulo y cómo vamos a generar la carpeta, compartirla y qué es lo que vamos a incluir allí. Y ya los avisos parroquiales para esta semana. Recordarles registrar la evaluación por pares para la actividad 3.1 en el mismo enlace de Drive que ustedes tienen desde el inicio. Si alguien lo olvidó, pues me dice, yo se lo envío, pero registrar esto a más tardar el martes a medianoche, por favor. Y recordar subir su documento de comentarios individuales. Ojalá puedan organizar el tiempo de modo que puedan hacer una lectura en frío de su documento después de haber generado una primera versión, como para poder identificar de pronto si se nos fue una idea enredada, si hay algún error de ortografía, de puntuación, como para ustedes ya revisarlo con más crítico.
el jueves, por favor, a más tardar a medianoche. Registrar pues las dudas que puedan tener sobre la actividad 3.2 en el Drive. Después de que tengan las respuestas, pues mirarlas y ver si requieren acompañamiento del formador en el borrador de la actividad dentro de 8 días por Skype. En cuanto a los recibos de matrículas que me han preguntado, oficialmente en el cronograma de matrículas.uniandes, que les voy a pegar el enlace, allí es donde siempre ustedes van a poder ver los recibos de pago, descargarlos y demás. Pues se supone que a partir del 3 de agosto la universidad generaba los recibos. No ha sucedido esto de manera simultánea. Algunos de ustedes puede que ya tengan el recibo, otros no. No se afanen. Igual el plazo del pago está, creo que hasta el 18 de agosto. Pero además puede que en este momento, si ustedes descargan su recibo, todavía no aparezca con el descuento que corresponde a su beca. Entonces es algo que van a tener que estar revisando. Les voy a compartir la pantalla de matrículas. Cuando ustedes van a matrículas.uniandes.edu.co y autentican con su usuario, llegan al servicio de estudiantes y es esta ventanita que pueden ver aquí. Entonces, cuando pulsan en matrículas, seleccionan el periodo académico correspondiente. Lo primero que el sistema va a hacer es que automáticamente los lleva a la parte de datos personales para el periodo académico. Es para que ustedes confirmen los datos que ya han registrado de dirección, de responsable económico y demás. Cuando ya han actualizado esa información, vuelven a matrículas, buscan el periodo académico, le dan en continuar y ya les sale como la liquidación con las fechas y demás. Recordarles que aquí hay una opción que se llama certificado de pago. Cuando uno ya ha pagado y esto ya está en el sistema, no importa el periodo académico, uno va, por ejemplo 2020-10, y ahí va a encontrar un documento que pueden descargar en PDF donde dice esta persona ya pagó su matrícula, es como el comprobante de la legalización. Entonces, si alguien necesita del periodo anterior, lo puede descargar. Si después de hacer el pago requieren este documento, lo descargan allí ya para el semestre 2022. Estos serían mis avisos parroquiales. Además de felicitarlos, llevamos 2 meses en que no estábamos en estas actividades nuevamente de MAT y creo que todos se acoplaron muy bien, que las presentaciones fueron bien logradas en el sentido que fueron organizadas, que algunos grupos identificaron prioridades para ser muy explícitos, eso me parece muy bien. Utilizaron tamaños de letras, ayudas visuales que ayudan mucho. Los problemas que pueden surgir cuando proyectamos aquí es porque de pronto hay textos sobrepuestos o hay algunas animaciones y entonces cuando cargamos a la plataforma pues eso puede dañarse un poco. Entonces pues la recomendación es hacer las presentaciones lo más sencillas posibles y si necesitamos usar como animaciones, usar el esquema que les hemos explicado en el semestre anterior de duplicar una diapositiva, en una aparece sin recuadros, en la siguiente aparecen los recuadros y de esa manera pues no van a tener problema con las animaciones. Eso es todo. No sé si tengan algún comentario, duda adicional. Me gustaría escucharlos. O pues ya de lo contrario, sí, Sneider, adelante. Discúlpame, una preguntilla pues con relación a la actividad 3.2 y es que tiene que ver con de pronto la reformulación de las expectativas. Entonces sí, quiere ser de pronto la recomendación pues de los comentarios de esa primera actividad 3.1 pues para tener en cuenta esos comentarios y a partir de esos pues buscar o mirar si es necesario replantear, además de la lectura pues que nosotros vamos a hacer obviamente y de la evaluación que vamos a hacer a partir de la sesión de hoy. Entonces sí, quería no sé si recomendar o de pronto saber, tener de pronto un día tentativo de cuándo estarían esos comentarios de realimentación de la actividad 3.1 para tenerlos en cuenta. Vale, Sneider, mira, lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué siempre se envían las hojas de evaluación los viernes?
para que no haya un cruce de estos comentarios que reciben del formador con la producción de sus comentarios individuales a los grupos. En realidad, eso es lo que sucede. Nosotros compartimos las hojas de evaluación cuando ya ustedes han cargado todos pues, los comentarios individuales para no, de alguna manera, no afectar positiva o negativamente las críticas que ustedes le pueden. Se cerró tu micrófono, Pau. ¿Hasta dónde me escucharon? Estabas explicando nuevamente para que el envío de estas hojas de evaluación pues no interfieran o no puedan generar algún tipo de ruido en los comentarios individuales. Sí, vale, eso. Entonces les decía, no obstante, clave las recomendaciones que se han hecho hoy como cierre y como críticas, digamos, del trabajo. Creo que si algunos de los compañeros dijeron, es que no entiendo por qué este objetivo supuestamente apunta a tal proceso, pero yo no lo veo, pues de alguna manera ese tipo de críticas nos van a servir a nosotros para esa recomendación también que les hicimos de manera general de revisar que sea muy claro el objetivo y que en realidad esté reflejando lo que nosotros queremos con los estudiantes. Entonces, pues eso es, Snyder, lo que te puedo responder ante esa inquietud. Ok, gracias. Vale, ¿alguien más? No. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, continuando con la metodología del módulo anterior, es que vamos a organizarnos en grupos para que el formador pueda pasar por cada uno y que ustedes puedan concretar de pronto qué dudas adicionales o a partir de los comentarios que él hizo hoy, pues ustedes tienen para ir afinando lo que sería la actividad 3.2. ¿Listo? Agradecer